Que la paz sea con ustedes. Hemos realizado un cuestionario sobre las escuelas en los países islámicos. ¿Están logrando las metas educativas y de aprendizaje debidas o no? Veremos los resultados y sus interpretaciones con ustedes. Luego, veremos juntos lo que llevó la educación a esta situación. Trataremos los programas y escuelas internacionales que se presentan como islámicas. Y veremos la solución del problema educativo y de enseñanza. En el cuestionario, mencionamos 30 pilares principales de la educación. Y cuyo objetivo es construir la persona, construir su fe, su pensamiento, su ser, su sentimiento, su personalidad. Y su capacidad para criticar, analizar, equilibrar, lograr la felicidad. Adquirir los conocimientos útiles. Gozar de la inmunidad contra todo lo que pueda dañarle. Y liberarlo de ser esclavizado por alguien que no sea haya. Y dejaremos los 30 pilares en los comentarios para quienes aún no lo han visto. Estos pilares se basan en las 5 características de la educación en el sistema islámico, los que discutimos en el último episodio. Esos pilares provienen de la revelación divina. Y tienen como objetivo construir una persona que logre la meta de su existencia. Y la felicidad en este mundo y en el más allá. Aproximadamente, 21,600 encuestados completaron el cuestionario. La gran mayoría de ellos son de países del mundo islámico. Y recibieron su educación en las escuelas, y no educación libre ni la educación en casa. Los porcentajes que mencionaremos son de estos quienes constituyen la gran mayoría. En el cuestionario preguntamos: ¿son los 30 puntos educativos mencionados, en su opinión, importantes o útiles pero no imprescindibles, o no importantes? El 95% de ellos respondieron que sí son importantes. Entonces no estamos evaluando escuelas desde nuestro punto de vista personal. Más bien, los puntos que la mayoría de los encuestados coinciden en que son importantes. Preguntamos, para cada uno de estos 30 pilares. Seleccioné si las escuelas cumplen este objetivo educativo y moral. De forma completa, parcial, no suficiente o si no lo logran. O por el contrario, tienen un impacto negativo sobre este pilar educativo. Calculamos la media de los 30 pilares. La opción, sí, las escuelas lo logran de forma completa. Es elegida por 12% de los participantes. Es decir, que solo el 12% de los encuestados creen que las escuelas logran los pilares educativos de una manera satisfactoria. Parcialmente insuficiente, 31% no lo logran, 46%. Lo afectan negativamente, las escuelas afectan este pilar educativo negativamente, 11%. Si sumamos, no, las escuelas no logran este pilar, con efecto negativo. La proporción, 57%, en comparación con 43%. Para, sí de forma satisfactoria, o parcialmente insuficiente. Las escuelas tienen más efecto negativo que positivo en 16 pilares de los 30. El pilar educativo más importante y más logrado es enseñarles el monoteísmo y evitar todo lo que pueda damnificarlo. Sin embargo, quienes creen que las escuelas lo lograban de forma satisfactoria son el 22%. Que es aproximadamente la quinta parte. El pilar educativo menos logrado según los participantes es enseñarles, a los y las estudiantes, las habilidades necesarias según su rol en la vida. ¿Cómo me preparo para el matrimonio? ¿Cómo elijo? ¿O acepto un cónyuge? ¿Cómo educar y por qué educar? ¿Cómo puedo ser buena madre y cómo puedo ser buen padre? Solo el 5,25% de los participantes creen que las escuelas lo logran. Eso es aproximadamente 1 de cada 20. Y casi el doble cree que las escuelas lo afectan negativamente a este pilar educativo. Quizás no nos sorprenderemos al conocer la realidad de las familias y matrimonios. Y la estabilidad familiar a la luz de estos porcentajes. Varios hermanos y hermanas comentaron que estaban aturdidos por el simple hecho de completar el cuestionario. Y sintieron pena por ellos mismos y preocupación por sus hijos. Entonces la educación escolar según los participantes en el cuestionario solo contribuye con porcentajes muy débiles a la construcción de la fe, el pensamiento, el alma, las emociones y la personalidad del humano. Y estos aspectos son los pilares más importantes según los participantes.
Y la educación escolar a veces incluso afecta a estos pilares negativamente. Esto nos hace preguntarnos: ¿qué llevó la educación en los países musulmanes a esta situación? Explicamos en el episodio ¿las escuelas, educación o amoldamiento? El origen histórico de las escuelas en todo el mundo. Y básicamente surgieron para dominar a las sociedades y para el adoctrinamiento. Dedicar las ideas y valores de un grupo dominante. Y producir personas calificadas para trabajar en el sistema materialista. No para construir un ser humano libre de la esclavitud a los seres humanos. Que se siente armonioso con su corazón, mente, espíritu y emoción. Y trabaja para el propósito por el cual se creó. Y logra la felicidad en este mundo y en el más allá. Según en el concepto de educación en el Islam. Los 30 pilares educativos son basados en el concepto de la educación en el Islam. Por eso, no esperemos que se cumpla en el sistema educativo escolar. A nivel internacional ni en países musulmanes. La filosofía de la educación en los países musulmanes. Se reproduce de la filosofía universal, adoctrinamiento. Producir personas para trabajar en un sistema materialista. El ser humano parece un producto en una línea de producción. Escuela, colegio, universidad, grado, mercado laboral, función, salario. Ocuparse del cuerpo y el mundo sin dar prioridad al alma y al más allá. Haya glorificado sea, dice. Solo conocen lo aparente de la vida mundanal, y descuidan la otra vida. Corán 30, 7. Por lo tanto, no es extraño que este sistema falle en construir el ser humano. A nivel mundial y en los países musulmanes. Una forma de este fracaso universal. Es lo que mostramos de la miseria vivida por las mujeres. En el episodio, Liberación de la mujer occidental. El cual se está reproduciendo en los países musulmanes. En los países musulmanes, lo que le ha pasado al sistema educativo es que se han destruido los elementos de distinción. Demoliendo los 5 pilares, el aprendizaje ya no es un acto de adoración. Ni se comparte su responsabilidad. Más bien, la ocupación, y los países controlados por ella dominan los sistemas educativos. La educación ya no se basa en la revelación divina. Las riquezas ya no están distribuidas en la sociedad. La productividad de la educación no se mide por el logro de las metas de la revelación. Más bien, se mide por las notas y la calificación. Para trabajar según los estándares materiales. Pero además de eso, el problema de la educación en los países musulmanes son más complejos que del occidente. Hay otros factores de corrupción, como encargar a las personas ineptas las responsabilidades en departamentos y comités de desarrollo y control. Se eligen según intereses y beneficios personales, no por aptitud ni por capacidad. Además de velar por producir generaciones sometidas a grupos dominantes. En vez de velar por enseñarlas. Además de la falta de preparación de los profesores e ignorar sus necesidades financieras. Además de la intervención sistemática en la educación. Para aislar las generaciones de su historia, cultura y modelos. Vaciándolas de su reserva intelectual y de civilización, borrando su identidad. Como en los currículos de los estudios realizados por las organizaciones estratégicas occidentales de planificación como el Centro RAN. Y en los vídeos que salen de vez en cuando. Sobre las discusiones en los círculos políticos occidentales. Sobre los cambios que deben realizar para el contenido educativo en el mundo islámico. La educación escolar en los países occidentales a pesar de sus desventajas. Sin embargo, promueve en sus alumnos la pertinencia a su historia. Y el orgullo de sus símbolos. Lo que no sucedió en los países del mundo islámico. Sino que se borraron grandes partes de su historia. Y a los estudiantes se les enseñan estaciones limitadas. Según el principio de la salina normal. ¿Del qué hablamos en el episodio? ¿Solo educación? De modo que se crea la falsa ilusión en los niños. Y en sus familiares de que están aprendiendo la historia del Islam y los musulmanes. Después de debilitar los factores de poder y generar factores de corrupción en la educación. No se necesita un plan detallado para acabar con el sistema educativo. Ni intervenir en todos los detalles. Ni borrar todos los rasgos del Islam de la educación. Más bien, basta con lo mencionado para que no se mejore la educación. Si la situación permanece como está.
Y lo importante aquí, mis hermanos, es darse cuenta de que esa corrupción se había filtrado en el sistema educativo del mundo islámico, antes de estar bajo la ocupación militar directa. Si no fuera por esa corrupción, no hubiésemos sido tan vulnerables a la ocupación. Allah glorificado sea dice: si sois pacientes y teméis a Allah, sus intrigas no os harán ningún daño. Corán 3, 120. La solución empieza por nosotros, y comienza con entender nuestra realidad. No para quejarse y echar la culpa a los demás, sino para reformar esta realidad. Lo más grave en la educación hoy en día es que ya no se basa en la revelación divina. Podría preguntar, ¿qué queremos decir con que la revelación sea la base de la educación? En las épocas de la prosperidad islámica, los devotos eruditos musulmanes guiaban por sus sanos instintos y mentes que la revelación es una verdad absoluta. Y su sistema de conocimiento es claro y armonioso. El Corán y la Sunna son ciencias fácticas que armonizan con las ciencias naturales y sociales, no se contradicen. Más bien, las fuentes del conocimiento, incluso la mente, no gana fiabilidad sin el reconocimiento de la existencia de un creador infinitamente perfecto. Como demostramos en detalle en El viaje de certeza. El erudito adora a Allah a través de su contribución a las ciencias naturales y su contemplación en el universo y en la vida. Como lo adora leyendo sus versículos escritos en el Corán. Emplea la ciencia por el bien de la gente, busca refugio en Allah del conocimiento inútil. Y se abstiene de usar la ciencia para hacer daño a la gente. Y si algo le confunde, se levanta y reza y le pide a Allah. Porque es el creador del universo y el fundador de sus leyes. Se acrecienta su conocimiento, del que Allah dice: y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que él quiere. Corán 2, 255. El espíritu, mente, credo y las ciencias del erudito están todas en armonía. No falsifica la ciencia para lograr intereses personales, ni en favor de terceros, pero él sabe que se le ha confiado. La revelación es un motivo para explorar ciencias que armoniza con ellas. Da credibilidad a las herramientas que las exploran, como el cerebro. Y prohíbe falsificar la ciencia. La emplea por el bien de la gente, prohíbe emplearla en asuntos que la perjudique. Cuando nos debilitamos, se copió el sistema educativo occidental en los países musulmanes. Se copió con él el antagonismo entre la Iglesia y las ciencias naturales. La Iglesia fue un obstáculo para el progreso de la civilización. Por su mal acogida intervención en la ciencia. Sin la guía de una revelación divina conservada. Así que el Occidente apartó la religión en clases específicas, evitando a que interfiera en la ciencia. Y lo mismo ha sido clonado en los países musulmanes. La guía de la revelación fue abolida. Y la revelación quedó representada en una asignatura. En la escuela llamada Educación Islámica. Y un título de la universidad llamada Sharia. La revelación ya no es la referencia para las ciencias naturales y sociales ni su espíritu. El alumno estudia en la clase que la usura, intereses, es prohibida. Luego estudia en otras que la usura es uno de los pilares de la economía. Estudia en la materia de religión sobre el vínculo del credo y la referencia de la Sharia. Lo que se contradice con que la lealtad sea por las fronteras que puso la ocupación, y por la referencia de la ley importada no gobernada por la Sharia. Estudia lo que lo prepara para especializarse en la universidad en medicina, farmacia, ingeniería, contabilidad y derecho. Pero no estudia ni en la escuela ni en la universidad la jurisprudencia de estas profesiones y sus regulaciones según el Islam. Es más, puede que ni siquiera sepa que tienen jurisprudencia y condiciones propias, ni se le enseña que debe tener en cuenta a Allah en ellas. Esto produce una personalidad inconexa que ve la religión como una de las asignaturas académicas en la cual debe aprobar. No un estilo de vida, ni en verdades absolutas. Una personalidad incapaz de equilibrar entre la revelación y la ciencia observacional experimental. Ve que ambos se contradicen. Y no puede equilibrar entre el mundo invisible y el mundo físico. Una persona que acepta normas contrarias a la revelación para juzgar las cosas y determinar lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Y no lo considera contradictorio con su afiliación al Islam. Le dice Ude, este hecho está prohibido.
Y le responde, los que lo hacen tienen derecho a hacerlo siempre y cuando no te hagan daño a ti. Además, se extendió en el mundo islámico a finales del siglo XIX y durante la ocupación. El fenómeno de los misioneros cristianos. Las primeras escuelas que aparecieron en los países musulmanes eran escuelas misioneras, en las que estudiaron algunos hijos de los musulmanes. Y algunos de ellos ocuparon altos cargos en sus países. No se convirtieron en cristianos. Pero tenían una clara desvinculación de la identidad islámica. Como reacción a estas escuelas misioneras y su influencia. Y por la deficiencia de las escuelas gubernamentales. Apareció lo que se llama, escuelas islámicas. ¿Son escuelas fundadas para reconstruir la educación según los pilares que mencionamos? Para que sea una enseñanza en el nombre de Allah. Guiado por la revelación como verdad absoluta que domina la ciencia. Su meta es una persona íntegra que trabaja para el propósito más grande. ¿Son escuelas que cumplen los pilares educativos que mencionamos? Estas escuelas no tenían las competencias requeridas ni una visión clara. ¿Qué les permitiría eso en época de debilidad general vivida por la nación? Más bien, su objetivo era proteger la identidad islámica de los niños. Estas escuelas incorporaron clases de recitación. Y daban premios a aquellos que aprenden el Corán. Realizaban actividades para que los niños amen la religión. Atraen maestros que aman la religión. Intentaban sembrar sus valores en los niños dentro de lo disponible. Son cosas buenas que tienen un efecto importante. Pero no hace que la educación sea verdaderamente islámica. Y no logra los pilares que mencionamos. Darse cuenta de esto es importante. Para que los fieles en estas escuelas tengan metas claras para lograr. Y es importante para que los padres y madres no piensen que cumplieron su responsabilidad poniendo a sus hijos en escuelas que se presentan como islámicas. Con el paso del tiempo la idea de escuelas islámicas se convirtió también en un producto capitalista en algunos casos. Las escuelas islámicas son populares y tienen mucha demanda, eso tienta a los inversores. Se contratan los maestros y maestras menos costosos. Independientemente de los valores del Islam en sí mismos. Sin importar su capacidad para criar las generaciones según esos valores. El maestro no recibe el salario que le basta para dedicarse a la tarea de la educación. La maestra puede quitarse el jilbab o abaya, vestidos, impuestos por la escuela. Tan pronto como llega al aparcamiento. Estas escuelas entran en competencia con otras escuelas bajo los mismos criterios de éxito. Raramente se jactan de que sus graduados hayan logrado algo. De los pilares de la construcción humana que mencionamos. Más bien, se jactan de que sus graduados han logrado grados que superan el 90% en la escuela secundaria. Por lo tanto, se califican para la universidad. El diploma, mercado laboral, empleo y salario. Las adiciones habituales permanecen. Sin embargo, para llamar a estas escuelas islámicas, como la clase de recitación y el viaje de la Dumra, la peregrinación menor. No cabe duda de que la responsabilidad es compartida. La ausencia del sistema de pensamiento guiado por la revelación. No es solo el problema de la escuela, sino un problema de la sociedad y también de la familia. Los padres son socios de las escuelas, cooperan para formar la identidad de los niños. Sin embargo, es preciso mencionar que las escuelas islámicas siguen siendo menos débiles que otras en lograr los pilares educativos relacionados con la identidad islámica del estudiante. Como indican los resultados del cuestionario. Eso depende a menudo de la presencia de un maestro o maestra con una meta que influye a los niños. Sin embargo, estas escuelas quedan muy por debajo de lo que se aspira. A nivel mundial, ha surgido la idea de programas educativos internacionales. Como la británica y los primer B y SAT, estadounidenses. En general, aunque son diferentes entre sí, son mejor que los planes de estudio del gobierno en países musulmanes. En cuanto al desarrollo de las habilidades de conexión, análisis y aplicación. Y construir unos aspectos de la personalidad. Y estar al tanto de los nuevos avances científicos. Esto también se indica en los resultados del cuestionario. A pesar de las diferencias entre sí, estos programas están diseñados dentro del sistema de globalización. Un sistema que quiere crear un lenguaje común de interacción.
entre personas de diferentes culturas y religiones. Por motivos de apertura económica. Y trabajo conjunto en la máquina del sistema material capitalista. Algunos de ellos también están interesados en calificar la vida social del estudiante. Su lema es promover la paz global a través de la educación. Estos programas educativos establecen marcos de referencia, frameworks, para lograr resultados educativos específicos. Y formulan pruebas para medir los resultados. Las editoriales examinan los resultados o las metas requeridas. Y publican libros para lograrlos. Estos programas educativos y currículos disponibles evitan chocar directamente con las religiones. Para que no se limite su difusión, procuran lucrar y difundir sus programas. El hecho de no chocar con la religión suena bien, pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que esos programas abandonaron tanto las religiones distorsionadas como las verdaderas. No incluyen ninguna guía religiosa. Cuando habla de religiones, habla de ellas como parte de las culturas de las naciones. Y los musulmanes no han creado currículos propios que se basen en la guía de la revelación divina. Eludir las religiones tenía que llevar un vacío científico y un vacío moral. Los sistemas educativos llenaron este vacío con interpretaciones de la vida y las consideraron científicas. Y con valores humanos, que todos deberían estar de acuerdo sobre ellos. ¿Cómo surgieron las criaturas? Una pregunta que necesita respuesta. Igual a no me hables de un creador, la creación es metafísica. Igual a no me impongas tus creencias, ni te impongo las mías. Igual a respetamos las creencias uno al otro. Pero esto no es ciencia. Encontramos una explicación científica. Así negaron todo lo invisible, aunque parte de ello realmente no tiene evidencia. Y parte de lo invisible su validez la comprueba la mente, la fe y la ciencia. Principalmente la existencia del Creador. Como explicamos en detalle en El viaje de la certeza. Pero estos currículos restringieron el saber a la ciencia. Por lo tanto, lo invisible fue aislado del círculo del saber en su sentido integral. Las explicaciones materialistas intervinieron en interpretar conceptos que no son de su especialización como el origen del universo y la vida. La teoría de la evolución fue presentada como una ciencia que explica la existencia de los seres. Aunque en su famosa versión que supone la aparición de los seres por casualidad también es metafísica. Pero una tonta metafísica que contradice la razón. La fe y la ciencia, como explicamos en El viaje de la certeza. El vacío moral y los valores causado por la renuncia a la religión se ha sido sustituido por valores morales globales. Su referencia es humana y no la revelación, al estudiante se le enseña a tener principios. Como, aceptar al otro, respetar los derechos humanos. Apreciar los valores de libertad e igualdad. Justicia social, y ser un ciudadano global. Lemas brillantes, pero este otro que se requiere aceptar. ¿Podría ser un homosexual o un satánico? ¿Quién define los derechos humanos? Si no es la revelación protegida del Creador del hombre. Pues los derechos humanos y la justicia social están sujetas a modificaciones y controversias. E incluyen lo que haya prohibido. Y lleva al final a violar los derechos de los demás. La libertad y la igualdad. Si no son reguladas por la verdad y la justicia de una revelación conservada. Terminarán contradiciendo la verdad, justicia, libertad e igualdad. Como explicamos en el episodio, Liberación de la mujer. Y como hemos visto, por ejemplo, incidentes de incriminación a secretarios judiciales. Al negar redactar el contrato de matrimonio de dos hombres por contradecir su religión. Se criminalizan por no respetar la libertad e igualdad de los homosexuales. Lo que lleva a respetar la libertad de un grupo a expensas de otro, sin límites definidos. Para distinguir la verdad de la falsedad, por la carencia de una guía divina. El alumno no lo aprende en estos programas globales. Sino que se inculcan estos valores de libertad e igualdad. Como la referencia y la regla con que se mide todo. Ni siquiera se le ocurre al estudiante juzgar estos valores y estándares con otra referencia. Especialmente que estos principios se mezclan con valores realmente buenos presentados por estos programas. Tales como, cuidar el medio ambiente, refugiados, y el problema de la pobreza. Pero no aprende lograr la servidumbre a ella.
En su sentido integral que incluye lo bueno de todo lo anterior. No aprende a defender la verdad, que haya amandado. Ni negar lo incorrecto ni prohibir el mal. Ni trabajar para el más allá, estos conceptos dependen de la revelación divina. Por lo tanto, se formó un sistema completo alternativo a las religiones, incluyendo el Islam. Este sistema es en realidad como una nueva religión. Religión del cientificismo y el humanismo. La religión de, sea una buena persona, en su sentido deformado. Aya dice, glorificado sea. ¿Acaso no le pertenece la creación y él es quien dictamina las órdenes? Corán 7:54. Así que él es el creador, él es glorificado sea, quien ordena, prohíbe y permite. Y establece estándares correctos para evaluar las cosas. Mientras en esta religión científica humanista, la creación se explica sin creador. Así, las reglas, los estándares y las morales se formulan separados de la revelación. Entonces, ¿cuál es el papel de la religión? No tiene ningún papel ante el estudiante. Y si se enseña, se presenta como una intervención mal acogida e inexplicable. Así la religión no fue atacada, ni se negó francamente lo oculto. Pero se ha aislado y marginado y abandonado para que muera en el alma de los estudiantes. Más bien, si el estudiante aprende algo de su religión, siendo criado según teorías deformadas y estándares morales separados de la revelación, el estudiante juzgará su religión, legislación, historia y valores según criterios equivocados. Al estudiante se le enseña, por ejemplo, a cuestionarse. Genial, cuestionarse es algo que el Islam promueve para impedir la imitación ciega. Pero cuando el estudiante musulmán se pregunta por las realidades de su religión, como la existencia del Creador, las profecías, el paraíso y el infierno, todo esto se juzgará según el estándar material, que le enseña que estos asuntos no son científicos. Convencido de que el saber se limita a la ciencia. Duda de su religión. El estudiante aprende que su religión dice que los idólatras van al infierno. Aunque algunos de estos idólatras para él son buenas personas. Buena gente por estándares humanistas. Así que duda de la justicia de su religión. El idioma en el que estudia el alumno es el inglés. Y los ejemplos, contenidos y aplicaciones son de la historia, culturas y civilizaciones de otras naciones. Y los héroes y modelos a seguir son héroes y modelos de otras naciones. Estos currículos no mencionan modelos musulmanes a seguir, ni las contribuciones de los musulmanes a la ciencia. El estudiante musulmán adquiere los atributos del carácter de otras naciones. Al empaparse de su cultura y hablar su lengua, se desecha de su idioma, y así deja de entender el Corán y la Sunna y de conocer su herencia e historia. Se aleja de su identidad y pertenencia a su religión, nación e historia. Su preocupación ya no sería el renacimiento de su nación ni enorgullecerla. Más bien, se molesta por vivir en ella. Le parece que vino a un mundo con logros materiales, en los cuales no tiene ninguna contribución, ni él ni sus abuelos, según él piensa. Y admira los países cuyo currículo estudió. Y lo que fortalece la adhesión del estudiante a las interpretaciones materialistas, estándares humanistas y el idioma inglés. Y la cultura de las otras naciones. Es relacionar eso con el contenido educativo relativamente fuerte, que ayuda a pensar, analizar, aplicar e innovar en muchos aspectos de la vida. Además del método de educación que anima al alumno a conversar y fortalece su autoestima. Generalmente son elementos ausentes en la mayoría de las otras escuelas. Los padres ponen a sus hijos en estos programas para que reciban una apropiada educación en estos aspectos. O para que hablen inglés. O para que tengan más oportunidades en universidades internacionales. O para que los padres e hijos se consideren de élite. O escapando de los currículos gubernamental y sus problemas abundantes. Luego, vienen muchas de estas familias, quienes todavía tienen algo de su afiliación al Islam, buscando ayuda para sus hijos después de que se convirtieron en ateos. O se desviaron moralmente. Como me dicen mis amigos que trabajan en el tratamiento y asesoramiento psicológico. No es ningún secreto que el producto final del sistema de educación de esos programas se afecte bastante por el profesor y por las políticas de la escuela. En los países musulmanes muchos de sus profesores no son musulmanes, incluso son ateos.
¿Todos los que estudian en estos programas internacionales les pasa lo que mencionamos? No, por supuesto, hay quienes fueron salvados por allá de estos problemas intelectuales y doctrinarios. Fueron guiados por sus padres o por otros recursos de conocimiento y factores. Podría decir, bueno, no deberíamos beneficiarnos de estos programas. Del real contenido científico y los métodos de presentación. ¿Y desarrollar nuestros programas basados en la revelación divina? Sí, pero esto desafortunadamente no pasa a gran escala. Algunas escuelas que se presentan como islámicas han adoptado programas educativos internacionales. Pero aquí viene la pregunta de nuevo. ¿Estas escuelas aplican los programas internacionales en un marco cognitivo islámico? ¿Es el maestro capaz de notar las debilidades y arreglarlas correctamente? ¿Es consciente de la diferencia filosófica entre los principios y metas de esos planes de estudio y lo que hay en nuestra religión? ¿Recibe la preparación necesaria y el salario adecuado? Por ejemplo, si el profesor comentando la teoría de la evolución les dice a sus alumnos: esto contradice con nuestra religión. Porque somos musulmanes, creemos que haya glorificado sea, creó a Adán. ¿Es esto suficiente para satisfacer la curiosidad de los estudiantes? ¿O les hace creer que la ciencia contradice con la religión? Tratamos los asuntos de la epistemología y la diferencia entre la ciencia falsa y real. En El viaje de la certeza, varios profesores en programas internacionales dijeron que el viaje de la certeza les ha beneficiado al enseñar a sus alumnos, gracias a Aya. Pero, ¿qué sería con la gran mayoría de ellos? Dejar el asunto a la iniciativa del docente y a su esfuerzo personal. En lugar de que sea una norma aplicada por la escuela que se presenta como islámica. Varios estudiantes se convierten en ateos o dudan de su religión después de estudiar en los programas internacionales la epistemología, teoría del conocimiento, que limita el saber a la ciencia, y excluye todo lo invisible o lo oculto. Que la razón, el instinto y la ciencia indica. Mientras lo explican con presuntas suposiciones que contradicen lo mencionado antes. Si el profesor musulmán entiende bien la teoría del conocimiento y se la presenta a sus alumnos con pruebas sólidas, les prepararía para beneficiarse de las ciencias que estudiarán más adelante. Entonces nos enfrentamos a una crisis educativa compuesta. Empezando por la ausencia de currículos. Que nos conviene como una nación musulmana. Basada en la revelación divina y la teoría epistemológica íntegra y sólida. Pasando por la ausencia de capacitación de los docentes para presentar estos currículos. Y por ende la ausencia de poner en marcha a este proyecto. Al nivel de los países islámicos y escuelas. Bueno, ¿cuáles son las soluciones sugeridas para el problema de la educación? Hermanos míos, debemos darnos cuenta de que el problema de la educación no se resuelve lejos de los problemas de la nación políticos, económicos y sociales. Tampoco en un estado de subordinación. Y debe darse cuenta de que dejar el sistema escolar sin otra alternativa clara podría ser más dañino que beneficioso. Y no debemos exagerar al advertir a nuestros hijos de estas desventajas. Y dejarlos en un vacío sin llenar, lo que llevaría a damnificarlos. Sin embargo, lo que se puede hacer es mucho. Y lo que podamos hacer, no lo debemos incumplir. Primero, sensibilizar, que todos estemos conscientes de la gravedad del asunto. Dejamos de hacernos ilusiones. Con que nuestros hijos reciben buena educación en las escuelas. Debemos concentrarnos en lograr los 30 pilares educativos que mencionamos antes. Los 30 pilares o lo que los sustituye en principios. No se trata de exigir la perfección. Sino se trata de poner una semilla para la crítica y el desarrollo. Tenemos que sensibilizar sobre esta crisis educativa. Estas estadísticas y estos pilares educativos. Y de las 5 características mencionadas de la educación en el Islam. Y exigirlas en todos los niveles. Y cuando llevamos a nuestros hijos a las escuelas, debemos preguntar a sus administraciones. ¿Están convencidos de la importancia de estos pilares? Si la respuesta es sí, ¿qué hicieron para lograrlos? Muéstrennos sus previos programas, herramientas y resultados en estos pilares. Los conceptos de estos pilares están muy ausentes en nuestros diccionarios. Ausentes en nuestra memoria y conciencia. Debemos resucitarlos de nuevo.
Segundo, priorizar, dar prioridad a estos pilares. Sembrándolos en nuestros hijos y haciendo lo debido para lograrlo. Cuide su alma y cumpla sus virtudes. Usted es un humano por el alma, no el cuerpo. Aya dice, oh, creyentes. Guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias del fuego. Corán 66, 6. Los pilares educativos mencionados les beneficiará a nuestros hijos no solo su religión, sino también en su vida. Así serán fuentes de alegría para nosotros y benévolos con nosotros. Serán nuestro camino hacia el paraíso nuestros compañeros en él con el permiso de Aya. Glorifique estos pilares para su hijo, y dé a la escuela su magnitud merecida. Debemos dejar de convencer a nuestros hijos de que su misión en la vida es el examen, el grado y el título. Y que dar prioridad a las lecturas, talleres y actividades que logran estos pilares, debemos representarlos en nosotros mismos. Para que seamos ejemplo a seguir para ellos. Tercero, llenar el vacío. Estamos en una época en la que se hizo posible la comunicación remota. La educación ya no se limita a las paredes de la escuela. Entonces debemos empezar a diseñar programas basados en principios islámicos, que alcanzan los pilares mencionados y coordinar entre los que presentan esos programas. Aquellos que nos comparten la preocupación y visión y nuestros hijos que los reciben. Esto también será un respiro para familias musulmanas en países occidentales, que se quejan con pena, diciendo, perdimos nuestros hijos en las escuelas. Hay esfuerzos que se han hecho en este campo, que necesitan coordinación y experiencias para enriquecerlos. Cuarto, revivir el concepto del educador. La gente en los tiempos de la prosperidad islámica encargan a alguien que les enseñe y afine la personalidad de sus hijos. No era el objetivo solo memorizar el Corán. Más bien, un educador con personalidad íntegra, que representa los pilares que hemos mencionado, para criar a su hijo según ellos. Lo acompaña al mercado, a las actividades. Lo dirige de manera práctica, asimismo educadora para sus hijas. Esto no libera al padre ni a la madre de su responsabilidad, pero les ayuda. Los niños responden más al extraño que a sus padres familiares a menudo. Los pilares que mencionamos son válidos para que sean un contrato entre usted y este educador. Le pregunta, ¿cómo va a sembrar esos valores y sentidos en mi hijo? ¿Qué libros y series va a utilizar? ¿Qué cursos, conferencias y actividades? Y no espere que un educador se encargue de esta misión voluntariamente y gratis. Hermanos, debemos dejar de escatimar cuando se trata de la humanidad de nuestros niños. Además de que usted está procurando mejorar el inglés de su hijo. O darle lecciones privadas para que le distingan en la escuela secundaria. Entonces, prodigar por el bien de su vida mundana, alma y más allá, debe ser su prioridad. Y lo que usted limitaría a gastar en eso lo gastará para curar sus enfermedades mentales. Atolondramiento, y modos de entretenimiento dañinos, a los cuales se volverá adicto para llenar su alma vacía. Además de eso lo perderá a él y a su fe. ¿Hay jóvenes adecuados para desempeñar el papel del educador? Sí, sobre todo los que en los últimos años de la escuela y los primeros de la universidad. Pero por motivos económicos entran al remolino del trabajo, buscando ganarse la vida. Quinto, la receta requerida. Nuestros hermanos y seres queridos. Estudiantes universitarios quienes se preocupan por su nación, dominen sus especialidades. Al mismo tiempo busquen el conocimiento religioso en cursos útiles. Como el de, creando al interlocutor, en árabe. Que enriquece al musulmán intelectualmente e ideológicamente. Y establece bases sobre los cuales se construye el conocimiento útil. La nación necesita urgentemente quienes logran esta armoniosa mezcla. Quienes dominan las ciencias naturales humanas y jurisprudenciales juntas. Para que sean modelos a seguir que enorgullecen a nuestros hijos. Y para que sean la base principal de la educación útil, con el permiso de Aya. Sexto, a los inversores en la educación. Que están tratando con la inversión más peligrosa, invertir en los humanos. Pueden emplear profesores con el salario más bajo posible. Luego gastar las ganancias en la construcción de mezquitas, minaretes, cúpulas y su decoración. ¿Para quién las edifican si las generaciones se alejan de su religión? Asignar sumas de dinero para preparar
Y calificar a los profesores según criterios basados en la revelación divina debe ser su prioridad. Para que conciban la teoría del conocimiento islámico. Y luego la conviertan en la esencia de todo lo que van a aprender nuestros hijos e hijas. Y pagarles bien para que sus mentes estén despejadas para esta tarea. Esto también necesita una planificación a largo plazo. Para adoptar los jóvenes inteligentes y puros. En las primeras etapas de estudio y antes especializarse. Para aprender las ciencias con esta visión. Y no esperen que se puede confrontar los poderosos esfuerzos globales. Con algunas manifestaciones y actividades islámicas, aunque fueran útil. Séptimo, a los profesores y profesoras, con todo lo que mencionamos. No negamos que hay profesores y profesoras en programas regulares e internacionales. Que todavía tienen su identidad islámica. Y su preocupación por la religión, por eso les recordamos su gran misión. Y la grave responsabilidad asumida, que Aya los ayude y les conceda éxito. Recordemos finalmente, hermanos míos, que Aya no puso nuestro destino en manos de otros. Más bien, en su mano solamente, glorificado sea, dice. Temed a Aya cuanto podáis, Corán 64, 16. Temer a Aya al educar nuestros hijos es la mayor piedad. Aya, glorificado sea, dice, Aya siempre le dará una salida a quien le tema, Corán 65, 2. Eso ha sido un prólogo necesario. Para prepararnos al tratar el tema de la educación universitaria de la mujer. Que vamos a discutir en el próximo episodio, con el permiso de Aya. Que la paz y la bendición de Aya sean con ustedes.